Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes en un nuevo espacio de media hora en La Fontana, un espacio de conversación pluralista, abierto, democrático y que busca conversar de temas que nos interesan, que nos convocan, que nos tensionan y que son parte de las conversaciones que día a día tenemos, seguramente en el almuerzo con la familia, con los compañeros de trabajo, en el café o con los amigos. Y el día de hoy queremos conversar de trabajo y para eso hemos invitado a Mauricio Araneda Reyes. Él es ingeniero industrial, actualmente director de la Unidad de Vinculación con el Medio y el área de proyectos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Así que te queremos dar las gracias, Mauricio, por esta posibilidad de conversar contigo en este tema tan importante que es el trabajo, con todo el contexto que hoy día se vive en la pandemia. Así que bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Mario, y a la Fontana por la cordial invitación. Siempre es bueno en este periodo tan convulso y de cambio de final abierto, de contar con los medios. Los medios son bien clave y que hoy día haya espacios nuevos que permitan generar, también posicionar voces nuevas u otras formas también de comunicación como esta que se ha acelerado por la pandemia, es muy positivo y agradecer también al medio en La Fontana que muchos le tenemos mucho cariño, como un medio muy pequeño, muy sencillo, muy humilde, pero también con una alta calidad en sus contenidos también. Así que Así gracias. que, no, gracias a ti, Mauricio. Y queremos planteándote algunas preguntas que tienen que ver con, la idea es conversar mucho más allá de la coyuntura que vivimos hoy día y quizás cerrar con algunos temas más de coyuntura. Pero ¿cuál es tu apreciación el día de hoy? Estamos en el siglo XXI, ya en el 2021, y es claro y evidente que la revolución tecnológica y la automatización del trabajo es una realidad evidente. Hay sociedades que avanzan mucho más rápidas que la nuestra, obviamente, pero esto ya se empieza a instalar finalmente en Chile y seguramente después de la pandemia y que esta pase será un elemento central en cómo se determinan las nuevas coordenadas del mundo del trabajo. Entonces, nuestra primera pregunta tiene que ver con cuál es tu apreciación con respecto a estos procesos en que impacta y cómo impacta y cuál es la profundidad de ese impacto en lo que significa la revolución tecnológica y la automatización, entendiendo que hay estudios significativos que hablan de que cerca del 14 al 20% de las fuentes de trabajo actuales en Chile se van a perder o se van a modificar, producto de estos cambios estructurales que vamos a vivir en los próximos años en el espacio laboral. Cómo lo ves tú, Mauricio? Bueno, en el ámbito mundial, yo diría que se estaba antes de la pandemia instalando dos relatos. Un relato, se podría decir, de la cuarta revolución industrial, muy del foro de Davos y un cierto tipo de literatura en la cual se iban a reemplazar muchas funciones y se iban a reconvertir otras. Y ese relato, ese es un relato, ¿ya? Es un relato que está instalado y que es una forma de ver las cosas, pero también en términos provocativos también hay un relato del fin del trabajo, o sea, de cómo nosotros Mm, vemos los temas distintos. O sea, yo creo que a lo mejor es necesario trabajar menos, porque hoy en día hay otros que pueden hacer esas labores que son labores más automatizables, como la de los robots, y eso también genera también una discusión distinta. O sea, es necesario estar trabajando tanto, es necesario hacer trabajando tantas horas al día. Somos efectivos, somos eficientes en ese trabajo. Tal vez hay una discusión de mayor tiempo al ocio, a la reflexión y a otros puntos en la cual también el mundo requiere, o sea, para mayor calidad. O sea, hoy día se ha instalado la crisis también de la salud mental, o sea, mm. cosas de verlo también. Entonces, también hay dos relatos que se contraponen. Y volviendo un poco a la realidad nacional, en esa lógica de la realidad nacional, hoy día existe una tensión entre dos mercados laborales. O sea, y que está en forma desigual y está en otros puntos. Uno es un mercado laboral consolidado, que tiene contrato de trabajo, que tiene un sueldo, son usualmente los profesionales, los que tienen una situación de estabilidad laboral y que principalmente hoy día se concentran en las capas que tienen teletrabajo. ¿Ya? Eso por un lado. Y hay otra capa que son gente que tiene contratos por obra, que tienen contratos a plazo, o que ni siquiera tienen contrato laboral, o que tienen condiciones de informalidad, pero que no tienen ninguna capacidad de generar
se puede decir, ahorro u otros puntos. Entonces, otro mercado laboral que es el que es el mayor en Chile y que ronda una tasa de 500.000 pesos en promedio, o sea, y muchos se concentran en las capas donde están en la frontera del sueldo mínimo. Entonces, Mm, hoy en día, esa discusión laboral hoy día es cómo conversa eso. Y allí el mundo del trabajo tiene una importancia fundamental, porque hoy día estamos en un ciclo en el cual estamos discutiendo la relación del Estado con la sociedad, con sus ciudadanos en la firma. Y ese espíritu del 18 de octubre, que fue el que llevó a estos procesos de cambio, se va a trasladar hoy, se va a trasladar a las organizaciones. Y ahí vamos a tener ese espíritu de cuestionar la autoridad y otros puntos, vamos a tener ese espíritu al interior del sector privado y en las organizaciones. Y ahí el mundo laboral nuevamente mm. es el protagonista en este punto. Así que ese es un gran desafío el que se viene al menos para el mundo del trabajo y cómo este conflicto se va a abordar al interior de las organizaciones y las habilidades que se requieren también por parte de las empresas, la administración, las organizaciones y así sucesivamente. Sí, además es sumamente seductor o me llevaría a decir casi provocador el término o la idea de pensar en un mundo sin trabajo, como tú lo señalas al principio de tu respuesta. Y hay autores que en alguna medida han venido trabajando en esa posibilidad, finalmente, y es la pregunta más de fondo, si finalmente el trabajo es una condición propia del ser humano o no. Y en ese contexto, Mauricio, pensando también en nosotros, seguramente yo soy más mayor que tú, así que no tengo ninguna dificultad en eso, pero el tema del envejecimiento, el tema de nuestro envejecimiento, de nuestra capacidad de ampliación de la vida laboral, recuerdo a mi padre que hasta los 83 años estuvo trabajando, parece que genera también una segunda condición de profundidad mediatizada por estos elementos que tú decías, por una parte de trabajo propiamente tal, pero también de la dignidad de ese propio empleo, y además mediatizado hoy día por la crisis que significa todo el tema de pensiones y del sistema de jubilación. Cuál es tu lectura, cuál es tu impresión con respecto a lo que nos estaba pasando, con respecto a esta posibilidad de seguir envejeciendo, seguir trabajando? ¿Cuáles son las contradicciones que se ven con respecto hoy día al mundo del trabajo, al tema de la capacidad o la posibilidad de jubilar? ¿Cuál es tu lectura frente a eso? Y también reconociendo las torpezas que algunas personas dicen cuando establecen que uno podría trabajar hasta los 103 años como trabajaba Nicanor Parra, pero ¿cómo lo ves tú, este tema del envejecimiento, el mundo del trabajo y las condiciones para que ese trabajo sea de un digno y sea adecuado para lo que viene para adelante? O sea, el trabajo digno es un concepto que se está construyendo. Para que haya trabajo digno tiene que haber una discusión de carácter y de calado más estratégico. O sea, hoy en día, y en eso se logra con mecanismos de diálogo y una discusión más general, en donde se involucren los actores sociales. Hoy día vemos, hace poquito, hoy día el gobierno anunció el armado de una comisión para la recuperación del empleo, como las clásicas soluciones en este tipo de periodos donde un grupo de expertos piensa respecto a esto. ¿Se han pensado o han puesto o se han sentado con los actores sociales para decir que esto es una solución que Mm, va más allá de esto? O sea, las coyunturas de empleo en otros países, en el otro lado del charco, se solucionaron conversando entre los actores, entre la patronal, los trabajadores, se hicieron bajas de sueldos, se acordaron suspender algunas relaciones laborales, pero eso se hizo de forma colectiva, no de mm, forma individual, en la cual se aprovecha un poco el shock para hacer ajustes que no necesariamente se aducen al COVID, sino que eran ajustes que estaban justo pendientes por otras adaptaciones de la organización del trabajo mm, y que finalmente allí se ven. Entonces, ¿qué es lo que visualizo también? Es que las tensiones se van a ver, por un lado, en la organización del trabajo, ya no son pesos más, pesos menos, que es una parte de la discusión, pero otra forma también es cómo se hace la discusión de la organización del trabajo, es decir, cómo la administración interactúa con los trabajadores y cómo se hacen los cambios, jornada y otras formas de trabajo, y eso se hace de forma conversada, no imponiendo. Entonces ahí también está la lógica de la autoridad en cuestión, o sea, la mm. lógica, el cuestionamiento de la autoridad, la legitimidad de la autoridad en el caso del Estado, también se va a ver esa tensión al interior de esto, o sea, esas cosas a ver lo que sucede, o sea, hoy día está demostrado en la evidencia de que hoy día la participación relativa de causales
de organización del trabajo, de huelgas, que están fuera del Código del Trabajo, bordea el tercio. Por lo tanto, hoy en día también es eso. Pero hay otro renglón seguido también, que está relacionado con esta discusión que tenemos hoy en día de la constituyente, que es el Estado. El Estado, la capacidad del Estado para generar estándares de seguridad social entendida como nosotros aseguramos a las personas, o sea, no estamos hablando de lo que uno llama en la legislación de hoy día el sistema de pensiones. ¿Qué es eso? O sea, hoy día es un sistema mucho más, qué es lo que le pasa a la persona cuando no tiene con posibilidad de generar ingresos por sí misma, por la situación que hay. Hoy día la persona está obligada a trabajar de manera informal, arriesgando la vida. Entonces, por lo tanto, hoy día es una definición del Estado que cuida, que protege, pero a la vez es un compromiso bidireccional también de las personas, o sea, de la discusión de los impuestos, cómo se trabaja, que los que más tienen paguen más y los que tienen menos o no pagan o pagan menos, o sea, hay un sentido de proporcionalidad. Y ahí es una mala noticia lo que se está discutiendo respecto al impuesto específico de combustible. O sea, si hay un impuesto que no es regresivo, es el impuesto a los combustibles. O sea, es un impuesto que efectivamente afecta a los que tienen más. O sea, que son los que tienen mayor posibilidad de tener un vehículo. Sé que hoy día hay un mayor parque automotor por la situación que hay hoy en día, pero hoy en día quienes tienen mayor posibilidad de tener un vehículo son un tipo de población que respecto a otra. Por lo tanto, también hay una discusión ahí de fondo respecto a la traducción económica del pacto social. Entonces, eso también es un tema que nosotros tenemos que buscar la proporcionalidad también de esas acciones, ¿ya? Y en el caso del ámbito del trabajo es como nosotros llevamos tanto a nivel macro como a nivel micro, el trabajo, la democratización de los distintos espacios. O sea, hoy en día ya no es eso, ya no es tan solo el ejercicio de la autoridad o el ejercicio de la administración, sino que es la calidad de los gobiernos corporativos, la línea de supervisión y cómo se interactúan abajo. Ese yo creo que es un tema clave. Y en alguna medida reformulando la consulta, entonces, a partir de lo que tú nos planteas, Mauricio, porque es claro que hay lógicas tripartitas en las cuales está el Estado, los trabajadores, el mundo del empresariado que han tenido éxito, han tenido buenos procesos de desarrollo. Acá formalmente, cuando se reconoce que ese espacio pareciese que existiera, pero en la realidad no es así, finalmente. En la realidad es una situación bastante desequilibrada entre uno y otros actores. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú el que se fortalece o se hace o se vuelve un actor protagónico el mundo del trabajo en esta realidad tripartita? ¿Por dónde pasa? ¿Por el aumento de la capacidad de sindicalización? ¿Por el aumento de la capacidad de la formalización del trabajo? ¿Cuáles son los elementos claves para que este espacio tripartito, Estado, trabajadores, empresarios, se haga fuerte y nos permita generar condiciones en las cuales el trabajo sea reconocido como un elemento central de nuestras vidas y de nuestra nación? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Mauricio? No, mira, hay dos niveles. El nivel, se puede decir, de la empresa. Lo que pasa es que es súper importante acá señalar. Nosotros como universidad hemos realizado proyectos de investigación aplicada respecto a la definición del diálogo social. En general, a nivel de la literatura internacional, se entiende el ramal o a nivel, se puede decir, de Estado, ¿ya? A nivel macro. Nosotros como Chile, porque nuestra legislación, el sujeto es el empleador, el sujeto que contrata, entonces, y en general nuestra realidad de instrumentos colectivos a nivel local, a nivel de empresa, la firma, hay dos niveles, se puede decir, que hay que reforzar. El nivel macro, si yo tuviera que decir, hoy día existen instancias de diálogo social. Hoy día, pero son instancias, se puede decir, sin grandes capacidades deliberativas, son más bien espacios de consulta, intercambios de información, de un bajo nivel de interacción, como por ejemplo el Consejo Superior Laboral, que nació en la última reforma laboral, el sistema consultivo de pensiones, está también o sea, está en esos espacios. El único espacio que yo diría que un poco sale de eso, que
forma parte del gobierno corporativo, se puede decir, y también de la ejecución de la política pública como espíritu tripartito, Chile valora, pero es un espacio micro dentro del gran mundo laboral, no discute los temas de fondo, es solamente el tema de competencias laborales, Así es. en la cual hay ciertos consensos entre el mundo empresarial, el Estado y los trabajadores, ¿ya? Pero es en términos macro, entonces se dota de poco trabajo ahí de participación, y obviamente se requiere formación y otros puntos para generar estas simetrías propias de este tipo de espacio, ¿ya? Y a nivel micro, bueno, está una tasa creciente de baja manera, pero existe, hoy día hay una tasa de cobertura 21% del trabajo, pero allí, de los trabajadores de la masa laboral, de cobertura de contratos colectivos, según cifra oficial, pero hoy en día el desafío es, primero, dotar de herramientas para que los trabajadores puedan capacitarse, poder compartir información, superar cierta asimetría en eso, y en segundo lugar, la capacidad o la estrategia de las empresas de ver a los trabajadores como lo que a las empresas les gusta llamar en muchos lados colaboradores. ¿De dónde viene el concepto de colaboradores? Colaboradores es un concepto de las escuelas alemanas de administración, en la cual, claro, se veía que el colaborador formaba parte de los problemas productivos, o sea, había un cierto consenso en esa forma, por lo tanto, por eso se llamaba colaborador, porque participaba en los consejos de administración, que son acá los equivalentes a los directorios, o participaba hasta aguas abajo, hasta el último nivel había un cierto rango de participación, y por eso con total propiedad al trabajador se le denominaba colaborador. Se usa de manera bien indiscriminada y no necesariamente entendiendo la complejidad del concepto colaborador. O sea, más bien, o sea, llaman a cualquiera colaborador, como se puede decir, más bien el concepto colaborador aquí, que se trata de entender, es como esta familia extendida, que es el trabajador o el prestador de servicio en régimen de subcontratación, somos como todos colaboradores. No necesariamente es así, o sea, es más bien, o sea, tú formas parte de la cadena de valor de la cual produce un bien o un servicio que está determinado, o sea, allí hay un problema conceptual respecto a este tema. Es cosa de ver hoy en día, lo que sucedió hoy día en la mañana en la Convención Constitucional, o sea, el vicepresidente de la convención, hay unas imágenes ahí en la transmisión oficial, donde el vicepresidente de la convención, Jaime Baza, agradece a los trabajadores todo el esfuerzo dado en las tardes. Sí, si uno observa las dotaciones del Poder Legislativo, tanto de la Cámara, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional, que son como los componentes del Poder Legislativo, tú ves una masa de trabajadores que son de carrera, que cumplen un cierto servicio y que están con la capacidad instalada para actuar en momentos tan críticos como este para la República, y que lo hicieron a la altura de las circunstancias como se le exige. ¿Por qué? Porque hay un sistema laboral estable, porque hay algo y tienes una capacidad. Y ahí uno dice, ¿es problema el más Estado? No, pues, a lo mejor el problema es la mala calidad del gobierno, y lo que nosotros requerimos es más Estado y mayor calidad también dentro de la modernización del Estado, y eso se logra conversando. O sea, si hay transformaciones tecnológicas en el Poder Legislativo, obviamente, se conversa entre los trabajadores, los funcionarios y ellos, por supuesto. Por lo tanto, hay adaptaciones en el sistema que permiten de que los cambios sean naturales. Por lo tanto, allí hay eso que uno llama el colaborador, que en este caso el funcionario público del Poder Legislativo. O sea, eso es lo que te quiero decir. O sea, allí hay una situación en la cual no se impone un orden, sino que se genera una estabilidad en la cual hay un cierto orden, aguas arriba del tomador de decisiones y aguas abajo el quien ejecuta la función. Y eso también lo llevo a otro punto, a la calidad de el nuevo orden constitucional va a requerir un nuevo Estado, y un Estado que ejecute esto bien, separando estos niveles de cara a los procesos también de modernización de un Estado conforme a este nuevo orden constitucional. Eso también es un tema bien importante a propósito del empleo público. Sí, sí. Y a partir de lo que tú has mencionado en varias oportunidades, Mauricio, y aquí quisiéramos llevar a la coyuntura, a tu reflexión, a tu perspectiva, a tu visión, a tus deseos, la verdad. ¿Cómo se imagina Mauricio Aranea que en este pacto constitucional y en la nueva Carta Fundamental que esperamos tener de aquí a un año más,
cómo se imagina Mauricio que el espacio y el mundo del trabajo debería estar? ¿Cuáles son los elementos centrales que el espacio y el mundo del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras deberíamos tener en una nueva carta, en una nueva constitución, en una nueva carta fundamental, o en un nuevo contrato social, como dicen algunos? ¿Cuáles son tus expectativas o tus deseos con respecto a esto que comenzó hace algunos días atrás y que ya hoy día, esta semana, se empieza o se intenta desarrollar de forma, entre comillas, lo más normal posible? ¿Qué es lo que espera y cuáles son tus expectativas con respecto al mundo del trabajo y la nueva constitución? O sea, en este caso la constitución no es coyuntura, es lo más importante que hoy día se puede hablar, Mm, básicamente, a nivel nacional. O sea, creo que este es un momento, se puede decir, significativo de superar un orden eh, postcolonial. Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de tener un cambio que no es mediante el uso de la fuerza. O sea, cosa ver el nacimiento del Estado de Chile en los sí, 1833, sí. o sea, la Constitución del 33 nació mediante una lucha entre federales, liberales, un poco más complejo que eso, Mm, pero no, que no quiero ser aquí, minimizar el tema, pero todo, si uno lee la historia de Chile, todo fue mediante el uso de la fuerza. Desde la perspectiva del capítulo laboral o los artículos que tienen relación con el orden mm, laboral, debe ser más autonomía, menos heterónomo. ¿Qué quiero decir con esta terminología? Que le permita a los actores generar o acordar las condiciones con mayor, empoderando más la Constitución, o sea, más allá del derecho a huelga y otras cosas más obviedades. mm, Yo diría que ese es el corazón, o sea, y que tiene que redundar en el espíritu, en los principios que establezca la Constitución hacia los articulados. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora todo se quiere legislar las condiciones laborales, la cantidad de horas de mm, trabajo. Hoy día se quiere legislar, o sea, había unas ideas de las vacaciones que por norma los trabajadores acuerden con su empleador cuándo toma las vacaciones, si lo toma fuera o sea, en su periodo o los días feriados no los toma dentro de su periodo de vacaciones. Eso no debiese corresponder a una ejecución legislativa, eso debiese mm, corresponder a los trabajadores organizados con su empleador. Si existiese eso, cada realidad tiene su tema, o sea, por lo tanto, uno buscaría de que hoy día este tema tan hiperregulado que uno hasta en los feriados los tiene que regular, creo que eso debiese ser más materia de discusión entre los actores. Obviamente actores simétricos, no que el empleador unilateralmente establezca mm. esto. O sea, la ley de teletrabajo que se hizo en Choc, ¿hay algo que esté relacionado en su articulado, en su acuerdo de la forma de organización del trabajo donde esté considerado el actor organizado? No. Ah, Esto era un acuerdo entre el empleador, de carácter voluntario, sí, y el trabajador a nivel individual. Pero hay un tema que es asimetría entre el trabajador y el empleador. Tiene oportunidad muchas veces en la ley, sí, pero la asimetría de poder entre el empleador y el trabajador no permite esa libre albedrío que uno diría el supuesto. Entonces, allí hay una oportunidad en la cual los actores y las empresas se hagan cargo, porque si no se hacen cargo, son el caldo de cultivo para los conflictos futuros, los conflictos en el mundo del trabajo. ¿Por qué el mundo del trabajo en las organizaciones? Porque ese espíritu, esa forma de ver las cosas en la cual hoy día se cuestiona la legitimidad de la autoridad, se va a trasladar a las empresas. Y si mm. las empresas no se hacen cargo con una visión más estratégica de cómo liderar sus organizaciones, va a ser un problema, va a ser un problema y va a ser un problema para las empresas o las organizaciones públicas, tanto en términos financieros, es decir, que se traduce en la continuidad operacional, pero por otro lado los términos reputacionales, o sea, la reputación de una organización que no hace Mm. bien las cosas también aguas abajo, también se afecta, y eso es valor económico. Entonces eso es muy complejo si no se aborda a tiempo. Y por lo cual entonces el tema de mayor autonomía, lo que pasa en esa constitución, en esa discusión constitucional, debiese favorecer finalmente la relación trabajadores-empleadores, tender a fortalecerla finalmente. Así que, Claro que es como, porque mira, durante los 90, o sea, la constitución del 80, después de los acuerdos que hicieron,
El conflicto se llevó adentro y el conflicto se fue a los tribunales. Mm, Se llevó a la ADTs, a la judicialización, como se llama, tanto a nivel administrativo, la dirección del trabajo, como a nivel judicial, o sea, en los juzgados laborales, o aguas arriba. Allí, hoy día, por los cambios de correlación que has tenido también los tribunales y otros, hoy día ni siquiera a los empleadores les sirve hoy día tener el conflicto judicializado. Porque hoy día los tribunales son más bien, tienen una visión más pro operario, como les gusta decir a los abogados, o sea, a los abogados laboralistas. Entonces, es evidente, nunca las soluciones del mundo del trabajo, la legislación va a ser más rápida que el trabajo mismo. Acá generalmente se busca como parche contra parche, es decir, estatuto para los trabajadores aeronáuticos, estatuto para los trabajadores rurales. Nos vamos a llenar de subcapítulos de estatutos, cuando no debiesen ser estatutos, debiesen ser acuerdos entre los actores. Porque nunca va a ir la legislación más rápido que esto, porque obviamente si un problema operacional, hay múltiples prioridades del mundo legislativo, no vas a poder legislar todo al mismo tiempo. Entonces está en la capacidad y la fuerza de cada uno de los sectores como entra en la lista espera de los debates legislativos. Es más bien eso, la capacidad de presión que tiene actor A, actor B. Entonces lo que te quiero decir, Mario, es que no podemos confiar en la legislación para solucionar problemas que deben ser en la interna. Los problemas se solucionan en la casa. Porque además se conocen las realidades. Sí. La realidad productiva, no necesariamente el legislador tiene conocimiento de todas las realidades productivas del país. Se entiende sumamente bien, Mauricio. Siempre se nos hace corta la media hora en La Fontana. Nos pasa contigo, nos pasa con todos nuestros entrevistados anteriores. A veces nos preguntamos si media hora es un buen tiempo, decimos quizás pensar más, pero por ahora estamos en esta conversación y queremos cerrarla, Mauricio, también pidiéndote dos consejos, dos sugerencias. Queremos pedirte que nos pueda, después de esta conversación tan significativa con respecto al tema del mundo del trabajo, queremos que nos puedas recomendar un libro que sea de lectura para quienes estemos interesados en leer algún texto en estos días de pandemia. Y queremos también que nos puedas, quizás, que nos puedas recomendar, la verdad, alguna serie o película también para ver en estos días que se nos hacen más largos estando en la casa con nuestra familia. Así que, ¿qué nos recomienda, Mauricio, por ese lado? Tengo dos recomendaciones que están relacionadas, ¿ya? Una es una serie de Netflix, que de hecho desde las primeras, de hecho antes de que Netflix se hiciera famoso, que es El Proceso de Tokio. ¿Qué es la discusión del Proceso de Tokio? La discusión del Proceso de Tokio es el juicio que se hizo a los autores de las atrocidades propias de la Segunda Guerra Mundial, en los mandos tanto civiles como militares, y cómo eran los acuerdos o el marco al no haber marco constitucional, al haber caído el régimen japonés de ese entonces, la base legal era una suerte de leyes fundamentales creadas por el general MacArthur, que era como el shogun, era como, si lo llamamos en términos, se le llama el último shogun, que es como los señores, los grandes, el más grande de los señores en Japón. Ese es un término, se puede decir, es un término gobierno que tiene en este caso Japón. Y allí las tensiones propias de dónde proviene la fuerza de la ley, el imperio de la ley, si era de MacArthur o era una ley, al no existir la Nación Unida, porque era justo antes de la existencia de la Nación Unida, por lo tanto no existía un derecho codificado internacional. Entonces se ven todas las tensiones propias discutidas de manera muy sutil, no es necesario ser abogado como para ver las tensiones propias entre los distintos jueces, porque eran todos los aliados que derrotaron a Japón, desde la Unión Soviética. Y se ve muy divertido porque
el juez soviético no podía, por instrucciones de Stalin, como buen régimen marxista, leninista, no podía, por instrucción jerárquica, no podía condenar a muerte a nadie. Y por otro lado, los representantes de las potencias europeas y los representantes de las naciones asiáticas aliadas, y cómo era un cruce de culturas interesantes y tensiones propias de una serie muy bien hecha, una miniserie de 4 capítulos. Así que, pero es a propósito de este orden en construcción, a propósito de cuando tú tienes todos los temas en cero, ¿ya? Y en eso mismo y la legitimidad, porque el Japón tenía un tema que es como este sujeto de la transición, de construir un nuevo sistema. Y a propósito de eso mismo, la legitimidad se construyó en una transición pactada en la cual se mantuvo viva la figura del emperador como jefe de Estado, Sí. y un jefe que renunció a su divinidad para ser el jefe de Estado más como una monarquía constitucional propia de Europa. Y pasando eso mismo, un proceso que tuvo ciertas similitudes, pero eso a lo mejor sirvió como referencia, fue el proceso español. Y hay un libro maravilloso de Javier Cercas, que es Anatomía de un instante. ¿Mm? Anatomía de un instante, Antes. bueno, escrito por un gran novelista como Javier Cercas. Entonces tiene la posibilidad de escribir, hizo un relato, no es una no ficción, es una ficción, pero que la escribió como no ficción, porque tiene habilidades narrativas para hacerlo, entonces por eso está maravillosamente escrita. Anatomía de un instante, más allá de uno pueda cuestionar o no la visión final de las cosas que se escribieron ahí, o cuáles son los testimonios, pero la técnica narrativa es extraordinaria respecto al golpe de Estado del 23 de febrero del año 82 en España, que terminó con unas escenas un esperpento que eran soldados que ingresaban y disparaban al Parlamento, y tenían de rehenes a todo el Parlamento español. O sea, es una serie que fue un hito que consolidó una frágil constitución, y también nos llama a esa reflexión de todos estos procesos de transición, en la cual habían tensiones entre la discusión entre las naciones, por un lado, porque el gran detonante de eso, de Tejero, que fue el que hizo operativamente, y de los generales que encabezaron este golpe, golpista, fue por la tensión respecto a la discusión de las naciones y su Sí, encaje en el Estado. sí. Por lo tanto, todas esas tensiones están ahí. Y la clave, y los 3 personajes clave que fueron de la transición española, destacándolos con una técnica narrativa exquisita, destacando esta ética de la renuncia, o sea, gente que tuvo la disposición de sacrificar parte de sus ideales por mantener el sistema, y con un sentido de responsabilidad y de largo plazo, y que no necesariamente han sido reconocidos en el largo plazo, y que fueron 3 que los destaca el autor. Uno es Adolfo Suárez, que fue el Sí. primer jefe de gobierno que desarmó, desarticuló con el conocimiento fino del régimen franquista, y lo desarmó, y para muchos el mayor traidor de todos, que es Adolfo Suárez, ¿ya? Y que terminó en la irrelevancia, que no tuvo la capacidad después de mantener el movimiento o el partido instrumental que tuvo, que es UCD. El segundo, el general Gutiérrez Mellado, que fue vicepresidente en este proceso de transición, y que se ve en las escenas que impidió esto, pero que él, con su conocimiento en el interior del mundo militar, él le dio esta cobertura a Adolfo Suárez para generar este cambio, y generó esa legitimidad al interior del mundo militar, que sigue, incluso hoy día, si uno lee los informes, sigue estando esa tensión entre esta unidad, en este caso, del Estado español. ¿Ya? Eso es un tema bien importante, y su encaje en las nacionalidades, a propósito de las discusiones que hoy en día tenemos en nuestra Constitución. Y el último, Santiago Carrillo, que es el líder de los comunistas españoles, que yo diría que fue alguien que tuvo efectivamente una lectura del eurocomunismo, y que hizo muchas sesiones en aceptar en su momento la monarquía, y tuvo cierto pragmatismo, no necesariamente eso se vio reflejado en las urnas, pero también renunció, pero también se mantuvo incólume en ese proceso, siendo responsable, entendiendo que la democracia es un proceso y que se consolida paso a paso. Por lo tanto, creo que son libros interesantísimos, o series para poder aprender
lo que estamos viviendo hoy en día y tener referencias, ¿no? Ninguna solución, uno copia soluciones, sino que uno mira la enseñanza y los aprendizajes de los distintos actores para hacer lo mejor posible en este proceso y este cambio de final abierto que está hoy día en nuestro país. Así que gracias, Mario. No, gracias a ti, Mauricio. Así que les queremos dar las gracias a todas y todos por estar con nosotros en el día de hoy. En particular a ti, Mauricio, te queremos dar las gracias por estar en este media hora en La Fontana, por tu tiempo, por tu disposición, por tu conocimiento, por tu eh, capacidad de poder transmitir finalmente esta visión con respecto al mundo del trabajo. Así que agradecido, Mauricio, por estar con nosotros el día de hoy. Así que muchas, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, La Fontana. Saludos a todos ahí en el equipo. Así que nos Gracias. estaremos viendo en nuestra conversación en unos días más. Y así que nos estaremos encontrando. Así que un abrazo para todas y todos. Y esto fue Media Hora en La Fontana. Nos vemos pronto.